Buenos días. En este primer vídeo vamos a hablar de Carlos V de Alemania, primero de España. Él recibe la dignidad real por parte de los Reyes Católicos, Fernando el último de los Reyes Católicos en fallecer, y Carlos es heredero por ser hijo de Juana, hija de los Reyes Católicos. Juana estaba incapacitada mentalmente y por tanto no podía gobernar, por lo que recibe Carlos la herencia. Bien, Carlos, por parte de los Reyes Católicos, por parte de su madre, va a recibir el Reino de Castilla y todas sus posesiones, incluidas Islas Canarias y las posesiones en las Indias Occidentales, en América. Y por parte de su abuelo Fernando, va a recibir Aragón y las posesiones que Aragón tenía en Italia. Por la rama paterna, digamos, por la parte de Felipe de Habsburgo, de los Austrias, pues va a poder recibir, en este caso, los Países Bajos y el Franco Condado. Bien, en cuanto a la política interior de Carlos, él llega con 17 años a la península. Al llegar con esa edad, pues siendo bastante joven, además siendo extranjero y además no hablando el español, pues va a encontrar una enorme oposición por parte de la nobleza y de las ciudades. De hecho, se van a producir dos graves conflictos. El primero de ellos es la Guerra de las Comunidades, que se llama así porque hay varias ciudades, entre las que destaca Toledo y Segovia, que se van a enfrentar a Carlos, y bueno, a Carlos y a su corte, se van a enfrentar, y de hecho la situación va a finalizar con la ejecución de Padilla, Bravo y Maldonado, que son los tres cabecillas de la rebelión, que van a ser ejecutados después de la derrota en Villalar, en el año 1521. Y después hay otro segundo conflicto, que son las Germanías, que se producen entre Valencia y Mallorca, en la que en este caso la nobleza sí que se va a alinear de parte de Carlos, y entre Carlos y los nobles van a poder sofocar esta rebelión, que había sido más bien popular, no tan urbana como había sido en el caso anterior. Bien, respecto a la política exterior, Carlos en el año 1519 es elegido emperador. Él, por parte de su familia paterna, había heredado la posibilidad de ser emperador, y lo consigue, ¿vale? En el año 1519, como digo, es declarado emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, y se va a considerar rey de reyes, digamos, es decir, el emperador digamos, por definición es superior a los reyes, por tanto él se va a considerar por encima del resto de los reyes de la cristiandad que hay en Europa, y además se va a sentir cabecilla de la cristiandad. Este hecho va a hacer que se enfrente a una serie de personajes muy relevante en la política europea, sobre todo el Papa, porque le va a discutir digamos, la supremacía sobre todos los cristianos. De hecho, el Papa va a aliarse con Francia para luchar contra Carlos, y a causa de este enfrentamiento, pues bueno, las tropas de Carlos, que habían estado asediadas y no habían podido recibir su paga, van a saquear la ciudad de Roma en el año 1527. Este hecho se conoce como el saco de Roma, y fue un trágico suceso, que de hecho Carlos va a intentar, pues, alejarse de esa situación, es decir, diciendo que él no había tenido ninguna responsabilidad en ello, y se va a arrepentir muchísimo de lo que van a hacer sus tropas en Roma. Sus tropas en Roma durante varios días van a saquear la ciudad, bueno, van a todo violar, robar, y bueno, fue un hecho, digamos, de gran notoriedad en la época, y que generó, pues, una crispación enorme contra Carlos en ese momento. Bien, además, se va a enfrentar a Francia, como os he dicho. Su gran rival va a ser Francisco I de Francia, y van a enfrentarse, incluso, bueno, van a llegar a enfrentarse en 4 guerras. En una de ellas, por ejemplo, la batalla de Pavía, pues el propio Francisco I va a ser apresado. Os pongo un enlace de una serie de televisión española en la que aparece ese corte, ¿vale? El corte en el que Francisco I es apresado, y él bueno, va a estar preso incluso en Madrid, y se le va a cobrar un rescate bastante grande. Francisco, en teoría, va a prometer que no va a enfrentarse más con Carlos, pero no lo va a cumplir, ¿vale? Bueno, con los musulmanes se van a enfrentar, por ejemplo, en Túnez, contra los turcos, bueno, Carlos vence en el año 1535, pero después va a ser derrotado por estos propios turcos en Argel
en 1541. Y después con los protestantes. Recordad que estamos en el periodo en el que la reforma luterana, calvinista, bueno, y también la anglicana, tienen bastante desarrollo y por tanto Carlos se va a enfrentar a este grave problema. Él en el año 1547 va a vencer la batalla de Mulberg, que es una batalla muy famosa porque además Tiziano, un pintor del Renacimiento que ya hemos estudiado, le va a pintar a caballo en una escena súper conocida de la historia del arte, pero unos años después, en el año 1555, va a tener que aceptar a través de la paz de Augsburgo la libertad religiosa. No la libertad religiosa de todos los habitantes del Sacro Imperio Romano Germánico, en absoluto, sino que lo que firma es la libertad religiosa de los distintos príncipes. ¿Vale? Hay una expresión que os incluyo ahí, que es cuius regio eius religio, que significa que la religión va a ser la del príncipe, ¿vale? Entonces, en cada uno de esos territorios, la religión que elija su príncipe va a ser la religión que tenga que elegir el territorio al completo. Entonces, no, en realidad, la libertad religiosa es solo para los príncipes. Bien, él tiene que hacer un esfuerzo muy grande. Voy terminando, ¿eh? Porque me estoy sobrepasando en el tiempo que pensaba. Va a crear los tercios que de hecho los tercios de Flandes van a ser la unidad militar más respetada en la época, y también se va a tener que endeudar muchísimo con banqueros alemanes y con banqueros italianos. Entre los alemanes destacaban los Fugger, recordad que ya hablábamos de ellos, como banqueros muy, muy importantes, y después también italianos genoveses que le van a tener que prestar muchísimo dinero. Fijaros, le van a tener que prestar dinero incluso teniendo en cuenta todos los metales preciosos que había conseguido recaudar, bueno, que había conseguido traer desde América. Es decir, a esos ingresos tan grandes que vienen de América hay que sumarle lo que él tiene que pedir prestado para mantener su dignidad imperial y todas esas guerras que tiene con el Papa, con Francia, con los musulmanes o con los protestantes. Bueno, el caso. Llega el año 1556, él ve que su labor ha fracasado, es decir, que no ha conseguido imponer a sus rivales, y decide retirarse al monasterio de Yuste, que está en Cáceres, un lugar espectacular que os aconsejo que visitéis alguna vez, en Cuacos de Yuste, y abdica en su hijo, en Felipe, ¿vale? Felipe II recibe la dignidad de España, es decir, de Castilla y de Aragón, pero no va a heredar la dignidad imperial, que se la va a ceder un poco después a su hermano Fernando, ¿vale? Entonces, bueno, en el año 1558, Carlos V de Alemania, primero de España, fallece en el monasterio de Luque. ¿De acuerdo? Gracias.